Iglesia en México expresa su pesar por fallecimiento del cardenal que presidió 3 veces el episcopado mexicano. Papa Francisco señala que es necesario salvar a Europa. Y nuestra corresponsal en Roma, Mercedes de la Torre Cuellar, nos contará todos los detalles del mensaje del Papa en el Ángelus del domingo. Una nueva semana llena de información para ustedes en EWTN Noticias. Gracias por estar con nosotros. Soy Eddie Rodríguez Moreno. Yo soy Isabel Díaz Monsalve, regresando de un tiempo de vacaciones muy contenta y renovada para seguir trabajando y llegando a sus hogares con la información de la Iglesia. Iniciamos el noticiero con una noticia que nos entristece a todos, y es que anoche, domingo 11 de agosto, la Arquidiócesis de Xalapa, en México, informó que el cardenal Sergio Obeso Rivera partió a la casa del Padre a los 87 años de edad. Según se dio a conocer, la misa exequial se realizará este martes 13 de agosto al mediodía en la misma catedral, donde será sepultado. Por su parte, a través de un comunicado, los obispos mexicanos recordaron la participación del cardenal Obeso Rivera en las negociaciones de paz y reconciliación de los acuerdos de San Andrés, así como el empeño por el restablecimiento de las relaciones entre el Estado mexicano y la Santa Sede al promover la ley reglamentaria del artículo 130 constitucional. Por otro lado, al purpurado también se le recuerda como un gran impulsor del proceso de canonización de San Rafael Guízar y Valencia. Además, cabe resaltar que fue 3 veces presidente del episcopado mexicano. El Papa Francisco lo creó cardenal en el consistorio del 28 de junio de 2018, junto a otros 13 purpurados. Lamentamos muchísimo la muerte de este pastor de la Iglesia de México y hacemos votos para que Dios lo pueda tener en su gloria. Un hombre que estuvo 3 veces a cargo de la presidencia del episcopado mexicano y que también vemos cómo trabajó incansablemente por la paz y la reconciliación en su nación. Y seguimos con noticias desde México, y por ello nos enlazamos con nuestro corresponsal Diego López Colín, quien se encuentra en la Ciudad de México con información bastante preocupante. Adelante, Diego. Hola Eddie, te saludo desde la Ciudad de México. El día de hoy quiero comenzar contándote que ante los hechos de violencia ocurridos en El Paso, Texas, que han dejado como víctima ya a 8 mexicanos muertos, la Iglesia Católica ha pedido tanto a las autoridades de Estados Unidos como de México fomentar discursos congruentes de paz. Cada vez más se agravan los ataques en contra de personas inocentes, tanto en nuestro país como en los Estados Unidos, provocados por la intolerancia, la xenofobia y la discriminación, por lo que los obispos pidieron cambiar a un mensaje de paz que no genere más agresión y muerte. En un mensaje, la Conferencia del Episcopado Mexicano pidió a todos los católicos y personas de buena voluntad a continuar orando por quienes han sido víctimas a causa de estos motivos. Y también pidió orar por aquellos que generan divisiones, cierran el corazón a sus semejantes y no reconocen la dignidad humana que posee toda persona, independientemente de su color, de su piel y de su nacionalidad. Y en otra noticia les comento que la Iglesia sigue trabajando en aquellas comunidades más violentas del país para mitigar este mal. Localizada en la llamada Tierra Caliente en el estado de Michoacán, la diócesis de Apatzingán hace frente desde hace 10 años a la violencia provocada por la presencia de grupos delictivos. A través de un diplomado, la Iglesia Católica busca no solo acompañar a las víctimas de la violencia, sino capacitarlas y convertirlas en agentes de cambio de su comunidad. Autoridades estatales indicaron que Michoacán del 2006 a la fecha registraron 3.404 desaparecidos. De estos, solamente 1.522 fueron localizados vivos. Del resto aún no se tiene paradero. En cuanto a homicidios, ese mismo año se registraron más de 700. Yo felicito a quienes se van adentrando en el campo de la pastoral social, sacerdotes y laicos, religiosos. Los felicito porque creo que van descubriendo el camino de ser como el fermento, la levadura en medio de la sociedad, levadura que puede ir transformando nuestra sociedad. Para finalizar te comento que las autoridades mexicanas avalaron una norma que obliga a los hospitales públicos a realizar la interrupción del embarazo a aquellas personas que hayan sido violadas sin que este hecho sea comprobable. La Suprema Corte de Justicia de la Nación modificó la norma oficial número 46 para que una mujer pueda realizarse un aborto sin la necesidad de comprobar que el delito realmente existió. Es decir, el personal de salud que participe en el procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo no estará obligado a verificar el dicho de la solicitante. También se elimina el requisito de la autorización previa de la autoridad competente. En caso de ser menor de los 12 años, la solicitud se realizará por conducto del padre o la madre y a falta de esto, su tutor.
El personal del hospital podrá negarse a hacer el aborto, pero el hospital deberá contar con un personal médico para realizarlo. Seguiremos más de cerca esta nueva resolución de la Suprema Corte de Justicia, que aunque ya es un hecho, aún no entra en vigor. Amigos, esta es toda la información que tengo desde Ciudad de México. Te mando un fuerte abrazo allá en el estudio. Reportó para WTN Noticias, Diego López. Gracias, Diego, por la información. O sea que ahora en México una muchacha de 13 años puede ir a cualquier hospital público, decir que ha sido violada sin presentar ninguna denuncia policial, y eso es gravísimo. O sea, ha sufrido un crimen, ha sido atropellada con un crimen atroz y no hay denuncia policial. Simplemente va al hospital y dice, he sido violada, y pongamos que fue el caso, que ha sido violada. Y la persona que la violó no va a ser denunciada, no será una persona del entorno, hablando de una niña de 13 años, como suele suceder cuando es una persona tan joven víctima de violación. Y por otro lado, podría ser que no ha sido violada y simplemente sabe que con decir eso tiene acceso directo al aborto. ¿De qué manera es esto una salvaguarda de la mujer y sobre todo de la menor de edad? De hecho, Eddie, yo me pongo a pensar una niña de 13 años y digo, bueno, ¿qué capacidad de discernimiento puede tener? Y también capacidad de liberarse un poco de las presiones sociales o las presiones que también pueden ejercer otras personas mayores en ella. Y ahí, pues, como bien tú lo dices, si efectivamente fue violada, pues no se va a dar con el culpable, no se va a llegar a dar la solución correcta, sino que la niña va a terminar en algo peor, que es no darse cuenta que va a matar a su propio hijo. Y si no fuera el caso, pues imagínate la presión social, la familia, el no quedar mal, también te puede llevar justamente a ir y mentir. No porque desconfiemos de las mujeres, no porque digamos, bueno, no, somos unas mentirosas, no, pero es verdad que con 13 años uno sí se cuestiona eso y dice, uy, ¿por qué están dejando la puerta tan abierta para estos casos? Y además, en general, decir que están salvaguardando lo que tú dices, la vida de la mujer. O sea, están atacándola y no respetando y cuidando los derechos también de unos niños. ¿Y por qué sucede eso? ¿Por qué la realidad que con sentido común podemos ver tan claramente las personas que queremos ver la realidad? Porque hay algo entre la realidad y la mente de estos jueces, que es una agenda ideológica que quiere imponer la cultura de la muerte en contra del bienestar auténtico de las mujeres. Pasamos a otros ámbitos y les contamos que en una reciente entrevista el Papa Francisco habló sobre la Unión Europea y aseguró que es necesario salvarla. En una entrevista publicada en el diario italiano La Stampa, el Papa Francisco lamentó que la Europa soñada por los fundadores de la Unión Europea se haya debilitado con los años y agregó que es necesario salvarla. Por ese motivo, recordó la necesidad de poner en valor la unidad de los pueblos europeos sin renunciar a su propia identidad y lamentó el auge del soberanismo y del populismo, manifestando su preocupación porque se escuchan discursos parecidos a los de Hitler en 1934. En la entrevista, el Santo Padre señaló que Europa no puede y no debe fragmentarse, ya que es una unidad histórica y cultural, además de geográfica. Por otro lado, el pontífice explicó que en los últimos años, el debilitamiento de la Unión Europea ha estado relacionado con algunos problemas administrativos de desacuerdos internos. Por ello señaló que para el futuro, el diálogo debe tener como mecanismo mental el lema «Primero Europa, luego cada uno de nosotros». El Papa también habló sobre la inmigración, uno de los principales retos a los que deben hacer frente los países europeos. Por ello pidió a los gobiernos que actúen con prudencia y subrayó que quien administra está llamado a razonar cuántos migrantes se pueden acoger. La unidad es importante y debe ser preferida siempre de acuerdo a lo que verdaderamente la sustenta. En Europa, la unidad debe ser una unidad que represente y exprese las raíces cristianas del continente. Lamentablemente no es la dirección que vemos en la política que viene del gobierno europeo. Y ante esta política contraria a esos valores cristianos, pues es comprensible que algunas naciones quieran afirmar su identidad cristiana, de manera que ojalá se pueda llegar a representar también en el Congreso Europeo y de esa manera se construya sólidamente el proyecto de Europa. Por otro lado, para celebrar el 7º año del pontificado del Papa Francisco, el Vaticano acuñará 3 medallas en honor al Santo Padre. Veamos. Con motivo del 7º año del pontificado del Papa Francisco, que se cumplirá el próximo 13 de marzo del 2020, el Vaticano acuñará 3 medallas para conmemorar esta efeméride. Una de las medallas será de oro, otra de plata y otra de bronce, y estarán en circulación a partir de hoy, 12 de agosto de 2019. Asimismo, cada ejemplar irá acompañado de un certificado de garantía.
A través de un comunicado, la oficina de prensa del Vaticano informó que estas placas se podrán conseguir en la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica del Estado de la Ciudad del Vaticano y en los locales de la librería Editrice Vaticana. La medalla muestra en el anverso el escudo del Papa Francisco con una inscripción en latín que traducida al español significa Francisco, Sumo Pontífice, año séptimo, mientras que en el reverso aparece un grabado alegórico del trabajo misionero de la Iglesia en la Amazonía. De acuerdo a la oficina de prensa de la Santa Sede, el diseño refleja que la aproximación misionera a la Amazonía requiere más que nunca un magisterio eclesial ejercido en escucha del Espíritu Santo, que sea capaz de asegurar tanto la unidad como la diversidad y de ese modo una cultura del encuentro en armonía multiforme. Ya estamos enlazados con nuestra corresponsal en Roma, Mercedes de la Torre Cuéllar, quien nos contará lo que dijo el Papa en el Ángelus del domingo. Adelante, Mercedes. Hola a todos, me da mucho gusto saludarlos en esta ocasión desde la Plaza de San Pedro del Vaticano. Y en esta ocasión queremos darles más detalles de lo que el Papa Francisco dijo en el Ángelus Dominical en la Plaza de San Pedro, cuando recordó que la vida es un camino hacia la eternidad. Como ya es tradición, el Santo Padre reflexionó en sus lecturas de la misa dominical antes del rezo del Ángelus, que celebró el domingo 12 de agosto ante miles de fieles reunidos en la Plaza de San Pedro, a pesar de las altas temperaturas del verano romano. Y en esta línea, el Papa Francisco destacó el pasaje del Evangelio en el cual Jesucristo aconseja a sus discípulos estar atentos y vigilar continuamente para recibir el paso de Dios en sus vidas. Veamos lo que dijo. Signore ci ricorda que la vita è un cammino verso l'eternità. El Señor nos recuerda que la vida es un camino hacia la eternidad. Por lo tanto, estamos llamados a que los talentos que poseemos den fruto, sin olvidar nunca que aquí no tenemos una ciudad estable, sino que vamos en búsqueda de aquella futura. En este sentido, todo instante es valioso. Es necesario vivir y actuar en esta tierra, teniendo la nostalgia por el cielo. Los pies sobre la tierra, caminar sobre la tierra, trabajar sobre la tierra, hacer el bien sobre la tierra y el corazón nostálgico del cielo. El cuore nostálgico del cielo. Y además el Santo Padre aprovechó para recordar que Jesús está siempre con nosotros, que reza a Dios Padre por nosotros, y en este sentido el Papa dijo que Jesús es nuestro siervo. Escuchemos. Jesús prega per noi. Jesús reza por nosotros. Jesús nos mira y reza al Padre por nosotros. Jesús nos sirve ahora. Él es nuestro siervo. Y esta será la alegría definitiva, el pensamiento del encuentro final con el Padre, rico de misericordia, nos llena de esperanza y nos estimula el compromiso constante para nuestra santificación y para construir un mundo más justo y fraterno. Y con esta invitación de la palabra de Dios que el Papa Francisco nos acaba de realizar, me despido por hoy. Informo para ustedes en EWTN Noticias desde el Vaticano, Mercedes de la Torre Cuéllar. Hasta la próxima. Muchas gracias, Mercedes, por la información. Amigos, ahora tenemos que hacer un alto en el programa, pero al volver conoceremos cómo se vivió el encuentro de laicos 2019 en la ciudad española de Ávila. Ayuda a la iglesia necesitada. Recuerda que ISIS aún no ha sido derrotado. Ya regresamos con más noticias de la iglesia en el mundo. Por otro lado, hace poco se realizó en la ciudad de Ávila, en España, un encuentro de laicos organizado por la Asociación Acción Católica General. Esta jornada reunió a cientos de personas de 46 diócesis españolas. Para contarnos más detalles sobre cómo se llevó a cabo este importante encuentro, está conectada con nosotros vía Skype Eva Fernández Mateo, presidenta de Acción Católica General de España. Eva, te damos la bienvenida a EWTN Noticias. Hola, muy buenas. Eva, cuéntanos, ¿cómo surgió la idea de realizar este importante encuentro de laicos en Ávila y cuál fue el objetivo de la jornada?
Pues este encuentro lo celebramos cada 4 años y la idea fue hacerlo en Ávila con la imagen de Santa Teresa como referencia y sobre todo porque también está en el centro de España y nos ayuda pues a que el transporte pueda participar muchísima más gente. Su objetivo fue impulsar pues la presencia de todos los laicos de parroquias en nuestro mundo y no solamente quedarnos en el territorio de la parroquia, que tenemos que estar y ser testigos del amor de Dios en nuestra sociedad. ¿Y nos podrías comentar cuáles han sido algunos de los puntos más resaltantes o actividades que se desarrollaron en este encuentro de laicos? Pues así como colofón final tuvimos la presencia de Linda Ghisoni, la subsecretaria del Dicasterio para los Laicos, Familia y Vida, que nos dio una ponencia donde nos insistió muchísimo en recuperar nuestra vocación bautismal para sentirnos llamados y anunciar el Evangelio en nuestro mundo. Y luego el profundizar en los ámbitos en los que tenemos que estar presentes en la sociedad. La familia, la cultura, el trabajo, el mundo sociopolítico y también cómo ser presencia pública como asociación pues en el momento actual. Al mismo tiempo pues hubo momentos de trabajo conjunto y también por separado de niños, jóvenes y adultos, pero siempre trabajando lo mismo, cada uno adaptado a sus características y a sus edades. Finalmente, Eva, desde tu opinión, ¿cómo ves la realidad de la fe en España? ¿Qué frutos crees que puede traer este tipo de encuentros en los laicos? Pues creemos y estamos convencidos que puede ser un momento precioso y bonito pues de poder dar respuesta a los anhelos, a las esperanzas y también a los momentos duros que muchas de nuestras personas que nos rodean y que no conocen a Dios pues que están viviendo, ¿no? Que el hecho de que nosotros seamos capaces de salir de las parroquias, de sentirnos enviados desde ellas a dar testimonio del amor de Dios, de su misericordia y de la felicidad que a nosotros nos da, pues que puede ser un momento bonito de diálogo, un momento bueno de ayudar a las personas que nos rodean en nuestra vida diaria pues a encontrar la misma felicidad que nosotros hemos encontrado pues con nuestra fe y al encontrarnos con Cristo. Eva Fernández, muchas gracias por haber estado con nosotros en EWTN Noticias y oraciones para que en España siga aumentando la fe en muchos fieles. Nada, muchísimas gracias a vosotros por haceros eco y os pedimos que recéis mucho por nosotros. Gracias. Gracias, Eva. Qué hermoso ver estos eventos en los cuales las personas se reúnen para encontrarse con el Señor. Pero habría que preguntarse cómo nos encontramos con el Señor. ¿Cómo ha querido el Señor encontrarse con nosotros? A través del anuncio del Evangelio. Por lo tanto, la importancia de que en estos eventos se transmita la doctrina de la Iglesia, que nos equipa, como dice San Pablo, con la armadura completa del soldado de Cristo para llevar adelante el anuncio del Evangelio en la familia, en la oficina, como muy bien dijo Eva. De manera que nos encontramos así como recargados para la misión. Así es, Eddie, me llama mucho la atención y me alegra muchísimo también ver tantos jóvenes, ¿no? Rezando, encontrándose con el Señor y esperemos que esto sea una ocasión de renovación para toda España. En otras informaciones, la entidad Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada lanzó una campaña de información para concientizar sobre el peligro que todavía supone el grupo terrorista ISIS para los cristianos de Irak y Siria. La organización Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada lanzó una nueva campaña de información con la que trata de concientizar sobre el peligro que todavía supone la organización yihadista ISIS para los cristianos de Irak y Siria. Como se recuerda, cuando el grupo terrorista conquistó hace unos años gran parte del norte de Irak, en especial la llanura de Nínive, comenzó un éxodo de cristianos que buscaron refugio en Kurdistán iraquí, donde las tropas Peshmerga acogieron y dieron protección a numerosos refugiados. Además, en la ciudad de Karamles, cercana a Mosul, en Irak, más de 3.000 personas, casi todos cristianos, escaparon en los días posteriores a la invasión. Por otro lado, la crueldad de los extremistas islámicos se vio manifestada en una de las historias recogidas por Ayuda a la Iglesia Necesitada, en la que una mujer de más de 80 años fue detenida y condenada a muerte por el ISIS bajo la acusación de incumplir la ley del Estado Islámico. Al final, ella terminó siendo quemada. Según señala la entidad pontificia, la huella de ISIS era y sigue siendo demasiado profunda. Por ello, para ayudar a los que han quedado damnificados y reactivar el corazón cristiano,
Ayuda a la Iglesia Necesitada está reconstruyendo el Centro Pastoral de San José, que es una iniciativa que se viene desarrollando después de reconstruir casas, un asilo y la escuela. Sabemos las atrocidades que ha cometido el ISIS en estas regiones, en Siria e Irak, y es por eso que se hace tan importante pues este proceso de renovación y este trabajo que hace Ayuda a la Iglesia Necesitada, porque son heridas muy profundas que han estado y que están todavía en las personas, no solo pues en la ciudad, que es algo físico y que es algo externo donde se puede ver, pero en el corazón de las personas hay muchas heridas, y justamente Ayuda a la Iglesia Necesitada, con todos sus trabajos de reparación, de atención, de ayuda, está tratando de sanar y reconciliar esto. Así que todos los que podamos colaborar con nuestras oraciones o con nuestras donaciones con Ayuda a la Iglesia Necesitada, pues hagámoslo, porque va directamente a nuestros hermanos cristianos. En otras noticias, les contamos que hace unos días la agencia Fides informó que el comité gubernamental creado para el control de las iglesias en Egipto confirmó que otros 88 templos cristianos coptos ya cuentan con requisitos necesarios para su legalización. Un informe de la agencia Fides informó que el comité gubernamental creado para el control de las iglesias confirmó que otros 88 templos cristianos coptos ya cuentan con los requisitos necesarios para su legalización. Con esto, en total serían 1.109 las iglesias y edificios anexos que han sido regularizados por el comité. Este proceso comenzó en 2016, tras la aprobación de la nueva ley sobre la construcción y gestión de los lugares de culto, que comprueba que las construcciones cumplan con los estándares establecidos según la ley. Cabe resaltar que en los años anteriores, muchas iglesias y capillas eran construidas de manera espontánea, sin las debidas autorizaciones. Y según la agencia de noticias Fides, estos procesos de ilegalidad son usados como excusa para que grupos islamistas fomenten la violencia sectaria contra los cristianos. Y ya estamos enlazados con nuestra corresponsal en Colombia, Lida Lozada, quien tiene información sobre la actualidad de la iglesia en este país. Adelante, Lida. Hola amigos, hoy los saludo desde la parroquia La Anunciación de Nuestra Señora, ubicada en el noroccidente de la ciudad de Bogotá. Les comento que en articulación con la Comisión de Conciliación Nacional de la Conferencia Episcopal de Colombia, la diócesis de Yopal viene trabajando decididamente por la reconciliación y la paz del departamento de Casanare, haciendo un énfasis especial en el aporte a la construcción de memoria histórica. Precisamente en el marco de este trabajo, recientemente el exterior de la Catedral San José de Yopal fue escenario de una exposición fotográfica con imágenes de víctimas de desaparición forzada, muchas de ellas también familias que se quedaron esperando noticias de estas víctimas. Fue un homenaje a su memoria, precisamente una exposición denominada Colores de la Esperanza. La galería, elaborada por participantes del Diplomado en Memoria Histórica que viene realizando allí la Comisión de Conciliación y la Diócesis, fue un espacio de conciencia, expresión y ofrenda de amor y dignidad para las más de 2.500 víctimas de desaparición forzada que ha dejado el conflicto armado en ese departamento. La galería fue visitada por diferentes personas de la comunidad y de instituciones públicas, quienes contemplaron con respeto y sorpresa las imágenes de tantas personas de la región que han sufrido por estos hechos y que hoy merecen ser recordadas. La iglesia tiene como gran misión evangelizar y hace parte de la evangelización acompañar a cada ser humano, no solamente en su nacimiento, en su crecimiento, en su educación, sino también cuando hay dolor, cuando hay sufrimiento. Este tema de las víctimas ha causado mucho dolor en muchas familias y lastimosamente esta región del Casanare ha sido víctima de esa pérdida de muchos seres queridos. Entonces es la desaparición de muchos hermanos y muchas familias que sufren y que viven y experimentan esa tristeza. La iglesia es bendecida, la iglesia apoya, la iglesia acompaña. Como iglesia diocesana, la diócesis de Yopal tiene que agradecer de un modo muy especial a la Comisión de Conciliación Nacional porque nos ha brindado un espacio en un diplomado de memoria y un grupo de hermanos se están formando para tomar conciencia de esta tarea y hemos querido entonces hacer una galería de fotos de hermanos desaparecidos y rostros impactantes de papás que allí con su rostro ya arrugado, con sus manos doloridas, esperan que sus hijos vuelvan al hogar.
Recordemos que precisamente el próximo 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Y en otras noticias, la Conferencia Episcopal de Colombia se prepara para realizar en este mes de agosto su campaña Dona Nobis 2019. Se trata de la gran colecta nacional que busca reunir fondos para el diseño y la gestión de proyectos que permitan llevar a cabo la obra evangelizadora de la Iglesia, beneficiando especialmente a las comunidades más vulnerables del país. Este año se promueven dos conceptos: la corresponsabilidad y ser luz del mundo. Jesús hoy y siempre nos pedirá ser luz del mundo, es decir, continuadores con la palabra y el testimonio de su obra evangelizadora. Él mismo y los primeros discípulos trabajaron con la ayuda de tantas personas que apoyaron la tarea evangelizadora. Ese es el sentido que tiene la colecta que hemos programado para el 25 de agosto de este año, como la hemos venido haciendo en los años anteriores, para que todos, con nuestro aporte, apoyemos la obra de comunicar la alegría del Evangelio en nuestra nación, desde la coordinación que se realiza en nuestra Conferencia Episcopal de Colombia. Isabel, Eddie y estimados televidentes, estas fueron las principales noticias de la Iglesia Católica en Colombia. Continuaremos trabajando para compartirles más información. Informó para WTN Noticias Lida Lozada. Adelante, estudios. Muchas gracias, Lida, por la información. Y bueno, amigos, hemos llegado al final del programa por el día de hoy. Gracias por estar con nosotros, por ser fieles también en sintonía a WTN Noticias, y seguiremos trabajando esta semana para llegar a sus hogares con la información de la Iglesia. No dejen de seguirnos en las redes sociales y también en wtnnoticias.com. Hasta pronto.